Hola, soy Fernando Domínguez, creador y diseñador de títulos de crédito. En los últimos años he trabajado en todo tipo de proyectos, desde vídeos musicales, advertising, instalaciones interactivas. Sin embargo, es haciendo títulos de crédito donde mejor me siento, como Spider-Man 3, Eva, Toro y mi pieza más reciente para Star Trek. Lo que más me gusta de los títulos de crédito es cómo conseguimos que la tipografía se convierta en un elemento gráfico. Tenemos muchísimas variedades, podemos introducir elementos de animación tradicional, stop motion, live action o animación en 3D. Los créditos en ocasiones son parte de la narración de la película. No son solamente tipografía moviéndose, también funcionan como una invitación emocional que ayudan al espectador a meterse en la película. En muchas películas y series son una parte fundamental, porque son una parte identificativa de la serie. Pensad, por ejemplo, en el inicio de Los Simpson o de Juego de Tronos. Solamente con escuchar los primeros segundos ya reconocéis la serie. En este curso de doméstica vamos a ver los diferentes procesos que necesitamos para hacer nuestros títulos de crédito. Para ello vamos a hacer nuestra propia versión de los títulos de crédito de Star Trek. Empezaremos hablando de mí, sobre cuál ha sido mi background, cómo terminé haciendo títulos de crédito. Después hablaré sobre mis referentes y sobre qué piezas me han influenciado. Más adelante nos pondremos manos a la obra. Una vez tengamos nuestra idea clara, empezaremos a desarrollar nuestro storyboard. Nos va a definir la anatomía de la pieza. Con el storyboard definido, llega el momento de empezar la labor de diseño. Para ello lo que haremos será coger referencias de internet o de libros y empezar a diseñar nuestros style frames para ver o definir el look final de nuestra pieza. Vamos a ver cómo damos profundidad. Para ello usaremos 3D Studio Max para dar vida a todas estas imágenes. Dentro del programa lo que haremos será jugar y experimentar y empezar a construir los mundos por los que la cámara va a viajar. Una vez tengamos listas nuestras animaciones y estemos contentos con nuestros movimientos de cámara, lo que tenemos que hacer es renderizar todo este material que hemos hecho en 3D Studio Max para llevarlo a After Effects, donde trabajaremos la composición y la edición. También trabajaremos el color y pequeñas transiciones que van a hacer que nuestra pieza funcione mucho mejor. En este punto lo que haremos será añadir esos pequeños detalles que le darán el punch final a nuestra pieza y nos dará la sensación de tener un vídeo completamente terminado. Y ya para terminar os daré unos pequeños consejos, unas pequeñas tips para que vosotros aprendáis a desenvolveros en este mundillo. Para este curso no es necesario ser un máster de postproducción. Con saber un poquito de Photoshop, After Effects, 3D Studio Max o cualquier software de 3D nos vale. Y por supuesto tenéis que venir equipados con un ordenador. Si te gusta la tipografía, cine, animación, live action y diseño en general, con los títulos de crédito te enseñaré a combinarlos en una única disciplina.